esta unidad desarrollaremos lo que es líquidos y soluciones. Comenzamos definiendo lo que es un líquido. Un líquido es un estado de la materia con una densidad y volumen definidos, pero sin una forma particular puede cambiar fácilmente si es sometido a una fuerza. La forma de los líquidos es esférica si sobre ellos no actúa ninguna fuerza. El volumen de un líquido está fijado por su temperatura y presión. Al ser sujeto a la fuerza de la gravedad, la forma de un líquido queda definida por el recipiente que lo contiene. Por ejemplo, una gota de agua en caída libre toma la forma esférica. Los líquidos pueden ser miscibles si se mezclan con otros de forma homogénea o inmiscibles cuando son capaces de mezclarse. A diferencia de los gases, los líquidos no siempre se mezclan con otros líquidos o gases con los que interactúan. Las partículas de materia de un líquido tienen menor energía en forma de calor que en su estado gaseoso, lo que les permite unirse con firmeza con otras partículas, con cierta coherencia en la cercanía, sin que dichas uniones sean rígidas y sin formar estructuras en particulares, lo que le permite al líquido adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Las fuerzas cohesivas de un líquido dependerán de la velocidad en la que ocurre la deformación de la sustancia. A su vez, los líquidos presentan características muy particulares, que son cohesión, adhesión, tensión superficial y capilaridad. Como cohesión, tenemos que es la fuerza de atracción entre moléculas iguales. La adhesión es la fuerza de atracción entre moléculas diferentes. La tensión superficial es la fuerza que se manifiesta en la superficie de un líquido, por medio de la cual la capa exterior del líquido tiende a contener el volumen de este dentro de una mínima superficie. Y la capilaridad es la facilidad que tienen los líquidos para subir por tubos de diámetros pequeñísimos, es decir, capilares, donde la fuerza de cohesión es superada por la fuerza de adhesión. Las cantidades de líquidos se miden en unidades de volumen, principalmente en metros cúbicos y sus divisiones, particularmente el decímetro conocido como litro. Continuando con otro punto, tenemos lo que es la viscosidad, definiendo a esta como una característica de los fluidos en movimiento que muestra una tendencia de oposición hacia su flujo ante la aplicación de una fuerza. Podemos decir que la viscosidad es la propiedad de un fluido mediante la cual ofrece resistencia al golpe. La melaza es un ejemplo de un líquido altamente viscoso, mientras que el agua y el aire tienen viscosidades muy pequeñas. Los fluidos más viscosos se desplazan con mayor lentitud, mientras que el calor hace disminuir la viscosidad de un fluido, este lo hace desplazarse con más rapidez. La viscosidad depende de las fuerzas de cohesión y la rapidez de la transferencia de cantidad de movimiento entre moléculas. En un líquido, las fuerzas de cohesión son más grandes que en un gas, debido a que las moléculas se encuentran más próximas entre sí. Al incrementarse la temperatura de un líquido, la cohesión disminuye y por lo tanto también lo hace la viscosidad. Tenemos acá la ecuación de la viscosidad, donde N es el coeficiente de viscosidad. G se refiere a la velocidad de corte, mientras que F se denomina la fuerza de corte. El coeficiente de viscosidad resulta así como la fuerza requerida para mover una capa de fluido con una diferencia de velocidad de 1 centímetro por segundo respecto a otra capa situada a 1 centímetro de separación. En la viscosidad de los líquidos exhiben una resistencia a fluir mucho mayor que los gases y por consiguiente tienen unos coeficientes de viscosidad mayores, mientras que en los gases dichos coeficientes se incrementan con la temperatura, mientras que lo de la mayoría de los líquidos disminuyen. La mayoría de los métodos empleados en la determinación de viscosidades se basa en las ecuaciones de Poiseuille o Stokes. La ecuación de Poiseuille es una ley física formulada en 1840, concerniente al volumen de flujos estacionarios laminares o líquidos viscosos uniformes e incompresibles que pasa a través de un tubo cilíndrico definido. Acá
La ecuación de Poiseuille nos dice que V es el volumen del líquido de viscosidad N, que fluye en el tiempo T por un tubo capilar de radio R y longitud L, bajo una presión de P dinas por centímetro cuadrado. Esta ecuación ha sido verificada repetidamente. Cuando se emplean los líquidos, no es necesario medir todas las cantidades indicadas si se conoce la viscosidad de algún líquido de referencia con seguridad. Ahora bien, la ley de Stokes está relacionada con la caída de los cuerpos libres a través de un fluido. La ley de Stokes se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar. Conociendo las densidades de la esfera, el líquido y la velocidad de caída, se puede calcular la viscosidad a partir de la fórmula de la ley de Stokes. Para mejorar la precisión del experimento se utilizan varias bolas. La técnica es usada en la industria para verificar la viscosidad de los productos, en casos como la glicerina. La ley de Stokes también es importante para la comprensión del movimiento de microorganismos en un fluido, así como los procesos de sedimentación, debido a la gravedad de pequeñas partículas y organismos en medios acuáticos. La ley de Stokes también nos dice que cuando un cuerpo cumple esta ley, se ve sometido a dos fuerzas, la gravitatoria y la de arrastre. En el momento que ambas se igualan, su aceleración se vuelve nula y su velocidad constante. Cuando un cuerpo esférico de radio R y densidad ρ cae por acción de la gravedad a través de un fluido de densidad ρm, sobre el mismo actúa la fuerza gravitacional. Esta fuerza, que tiende a acelerar el movimiento del cuerpo que cae en un fluido, se halla opuesta por la de fricción del medio, que se incrementa con el aumento de la velocidad del cuerpo que cae. Llega el momento en el que se alcanza una velocidad uniforme de caída, para la cual las fuerzas de fricción se hacen iguales a la gravitacional, y entonces el cuerpo sigue cayendo con una velocidad constante v. Existen distintos métodos para determinar la viscosidad. Entre ellos tenemos por el método del viscosímetro de tubo capilar. Es el método clásico que es debido al físico Stokes. Este consistía en la medida del intervalo del tiempo de paso de un fluido a través de un tubo capilar. Está el viscosímetro Kohoutek o Hatchett. Consiste en un cilindro suspendido por un filamento elástico al cual va unido un espejo para determinar el ángulo de torsión en un modelo, o en un dinamómetro provisto de una escala en otros modelos. Este cilindro está colocado coaxialmente en un recipiente cilíndrico, donde se encuentra el líquido cuya viscosidad ha de determinarse. Los viscosímetros capilares de vidrio es un método para determinar la viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos. Para preparar la prueba de viscosidad, el tubo viscosímetro es cargado con una cantidad específica del fluido de prueba. Se estabiliza la temperatura de prueba y el líquido se saca mediante succión a través del bulbo y se le deja ligeramente por encima de la marca de regulación superior. En este caso, la viscosidad se calcula multiplicando el tiempo de flujo por la constante de calibración del viscosímetro. Esta constante la proporciona el fabricante. También tenemos el viscosímetro de caída de bola. Este consiste en un recipiente que contiene un fluido viscoso. Se introduce una pequeña esfera, la cual parte del reposo y rápidamente alcanza la velocidad límite. Cuando un cuerpo cae en un fluido bajo la influencia de la gravedad, se acelera hasta que su peso queda balanceado por la fuerza de flotación y la fuerza de arrastre viscosa, que actúa hacia arriba. Esta velocidad se conoce como velocidad terminal. El viscosímetro de caída de bola utiliza este principio, haciendo que una bola esférica caiga libremente a través del fluido y midiendo el tiempo requerido para que ésta recorra una distancia conocida. Tenemos
Otro viscosímetro muy conocido como es el viscosímetro de Ostwald. Este se basa en la ley de Poiseuille, que permite conocer la velocidad de flujo de un líquido a través de un tubo, en función de la diferencia de presiones bajo las que se establece el desplazamiento. Lo que se mide allí es cuánto tarda un volumen de líquido de pasar de una rama a otra, tendiendo a nivelarse, a través de un tubo delgado, un capilar. Es necesario de que el fluido fluya lentamente para que el régimen sea laminar y no turbulento, de modo tal que se puedan aplicar las ecuaciones de Poiseuille. Por último, tenemos el viscosímetro rotacional analógico, que es instrumento de estructura compacta, de gran estabilidad en las medidas y alta exactitud y precisión, adecuado para la lectura de viscosidades. Por último, tenemos la variación de la temperatura. ¿Tiene algún efecto sobre la viscosidad de un líquido? La variación de la temperatura tiene consecuencias importantes sobre el valor de la viscosidad, ya que al aumentar la temperatura, menor viscosidad en los líquidos, y a menor temperatura, mayor viscosidad en los líquidos. Típicamente se considera que la viscosidad varía en un 2% por grado Celsius. Algunos líquidos son absolutamente sensibles a la temperatura, y una variación relativamente pequeña dará lugar a un cambio significativo de la viscosidad. Buenos días, mi nombre es Airi Marnelo y le voy a hablar acerca de las soluciones, los tipos de soluciones, los factores que modifican la solubilidad y las propiedades termodinámicas de las soluciones. La solución es una fase que consta de dos o más componentes en proporciones variables, en donde no existe evidencia de sedimentación, es decir, las soluciones son sistemas homogéneos formados básicamente por dos componentes, como es el solvente y el soluto. El solvente es el que se encuentra en mayor solución y el soluto en menor proporción. Dentro de las soluciones, estas se pueden separar a través por procedimientos físicos o mecánicos, por sus cambios de fase. Tenemos, por ejemplo, el procedimiento físico como es la destilación. La destilación consiste en separar dos líquidos con diferentes puntos de ebullición, ya sea por medio del calentamiento y la condensación de la sustancia. Otra de las técnicas de separación de las soluciones es la evaporación. La evaporación consiste en separar los componentes de una mezcla, tanto de un sólido disuelto en un líquido. La evaporación se tiene que realizar o se puede realizar en un recipiente que sea poco profundo y de mucha superficie. Otra de las técnicas de separación de las soluciones es la filtración. La filtración consiste en separar los componentes de una mezcla de dos fases, sólido y líquido, utilizando un papel de filtro a través del cual se hace pasar la mezcla. La fase líquida, ella queda y pasa a través del papel, y la fase sólida, ella va a quedar retenida en lo que es el papel de filtro. Dentro de las soluciones es muy importante mencionar que cuando se dispersa varias sustancias que no reaccionan entre sí, se obtiene tres tipos de mezcla, como las son las groseras, la coloidal y una solución verdadera. Las mezclas groseras. Aquí podemos mezclar una sal y un azúcar. Aquí las partículas individuales son discernibles fácilmente y separadas por algún procedimiento mecánico. Otro de los tipos de mezclas son la coloidal. Aquí podemos mezclar una arcilla fina que se agita en agua. Cuando las partículas son mucho más finas, la dispersión, sin embargo, no es homogénea. Otra de los tipos de mezcla es una solución verdadera. Aquí se obtiene cuando una sustancia como el azúcar se disuelve en el agua.
Aquí los constituyentes no pueden separarse por procedimientos mecánicos y cada parte de la solución es idéntica a la otra. Como lo mencioné anteriormente, dentro de las soluciones, la sustancia que se disuelve es el soluto y aquella que tiene lugar la solución es el solvente. Dentro de las soluciones, ellas se pueden clasificar o la podemos encontrar como una solución saturada, una solución no saturada y una solución sobresaturada. Una solución saturada es aquella que no admite más cantidad de soluto que el que está disuelto, por lo que se considera una solución en equilibrio. Por otra parte, una solución no saturada contiene menor cantidad de soluto que el que se puede disolver en ella. Es una solución próxima a la saturación. Otro es la solución sobresaturada. Una solución sobresaturada es aquella que tiene mayor cantidad de soluto que la que corresponde a la concentración en equilibrio. Otro de los puntos a tratar es sobre los factores que modifican la solubilidad. Primero hay que mencionar qué es la solubilidad. La solubilidad es la propiedad que tiene la sustancia de poder formar un sistema homogéneo con un solvente. Dentro de la cantidad de una sustancia que se disuelve en otra, ella va a depender a través de una serie de factores que modifican esa solubilidad de esa sustancia. Por ejemplo, tenemos la naturaleza del soluto y del solvente. También tenemos lo que es la presión y la temperatura. Dentro de la naturaleza del soluto y del solvente, aquí los procesos de disolución son muy complejos y muy difíciles de explicar, pues. La solubilidad de un soluto en particular depende de la atracción relativa que hay entre las subpartículas en esas sustancias puras y también depende de las partículas de solución. Dentro de lo que es el factor que modifica la solubilidad, como es la presión, aquí los cambios de presión ordinario no tienen mayor efecto en la solubilidad, tanto de los líquidos y de los sólidos. Por ejemplo, tenemos la solubilidad de los gases, es directamente proporcional a la de presión. Dentro de otro factor como es la temperatura, aquí dentro de la temperatura podemos decir que ella va a depender de lo que es el calor de solución. Por ejemplo, si una sustancia se disuelve hasta la saturación con desprendimiento de calor, la solubilidad disminuye con el aumento de la temperatura. A diferencia que si una sustancia se disuelve con absorción de lo que es el calor, la solubilidad se incrementa cuando se eleva la temperatura. En general, estos compuestos de carácter químico análogo son muy fácilmente solubles entre sí que los de carácter diferente. Por ejemplo, cuando dos sustancias existe semejanza química, la solución de ambas va a guardar un agrupamiento no muy distinto de aquel de las sustancias púricas y ambas se toleran entre sí en esa solución. Por otra parte, cuando la naturaleza química de las dos sustancias se considera diferente y no se tolera y hay poca tendencia a la disolución, entre estos dos casos hay un número considerable de esos estados intermedios, lo cual va a explicar el amplio intervalo de solubilidad que hay entre sí y de las diversas sustancias. Por ejemplo, tenemos cuando el alcohol y el agua muy próximos químicamente, ellos se mezclan, se disuelven entre sí en todas sus proporciones, es decir, que no hay un límite de saturación, se dice que esas sustancias, como es el alcohol y el agua, son miscibles completamente. A diferencia de ellas, dos líquidos como el agua y el mercurio, ellas no se disuelven entre sí y son totalmente inmiscibles. Entre estos dos tipos hay pares como lo que son el éter y el agua que se disuelven uno en otro en pequeñas proporciones. Por ejemplo, el éter puro disuelve cierta cantidad de agua para formar una solución saturada de agua en éter.
mientras que el agua disuelve una cantidad limitada de éter, dando lugar a una solución saturada de éter en agua. En consecuencia de todo esto, con proporciones muy elevadas de uno u otro de estos líquidos, se puede obtener una solución totalmente miscible. Sin embargo, cuando se toman proporciones fuera de estos límites de saturación, se forman dos capas. Una constituida de una solución que contiene éter en agua y la otra constituida de una solución de agua en éter. Se dice que los pares líquidos de esta clase son parcialmente miscibles. Otro de los puntos a tratar es sobre los tipos de soluciones. Aunque es posible preparar soluciones con muchos componentes, solamente les hablaré aquellas soluciones binarias que contienen únicamente solo dos componentes, como es el solvente y el soluto. Aquí encontraremos tanto los gases como líquidos o sólidos. Existen solamente 9 tipos posibles de soluciones binarias, como lo son la solución de un gas en otro gas, la solución de un líquido en un gas, la solución de un sólido en un gas, la solución de un gas en un sólido, la solución de un líquido en un sólido, la solución de un sólido en un sólido, la solución de un gas en un líquido, la solución de un sólido en un líquido, la solución de un líquido en otro líquido. Dentro de estas 9 mencionadas soluciones binarias, los 3 últimos son los que más conocemos y los más familiares. Y los otros mencionados exige algún comentario, como por ejemplo, aquí tanto los gases son miscibles en todas las proporciones y dan soluciones cuyas propiedades son casi auditivas y la presión total a que se haya sometido no es muy grande. También tenemos que cuando dos sólidos se disuelven entre sí, por ejemplo, un sólido en otro sólido, las soluciones que se forman pueden ser completas, según sea la naturaleza y la temperatura con que se hallan esos sólidos. También se dice que la vaporización de un líquido y la sublimación de un sólido en una fase gaseosa se pueden considerar como una solución de aquella sustancia en un gas. Aquí, dentro de estos procesos, comprende primero lo que es la conversión del líquido o sólido en lo que es vapor, y la solución siguiente del vapor en lo que es un gas. Puesto que las precipitaciones de vaporización y sublimación de una sustancia son muy fijas a cierta temperatura, las cantidades de líquido y sólido que vaporizan en un volumen dado de gas están limitadas por la cantidad necesaria para establecer lo que son las presiones de equilibrio. Aquí también hay que comentar que tanto los gases y los líquidos se disuelven en los sólidos para formar aparentemente soluciones homogéneas verdaderas. Podemos tener un ejemplo como son la solubilidad del hidrógeno en el paladio y la del benceno líquido en óxido sólido. Dentro de los tipos de soluciones, por ejemplo, tenemos dentro de la fase gaseosa, tenemos un gas en gas. Ejemplo que tenemos de esta es todas las mezclas gaseosas. Un líquido en gas tenemos por ejemplo el agua en el aire. Un sólido en gas tenemos por ejemplo una partícula de polvo en el aire. Dentro de la fase líquida, dentro de un gas en líquido tenemos el dióxido de carbono y el amoníaco en agua. Dentro del líquido en líquido tenemos el alcohol y el agua. Dentro del sólido en líquido tenemos lo que es una sal en agua. Y la fase sólida tenemos el gas en sólido. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno en paladio, tenemos el líquido en sólido, como es el mercurio en zinc, y el sólido en sólido, lo que es el oro y la plata, a través de las aleaciones que se dan entre ambos. El siguiente punto y último de mi parte a tratar es sobre las propiedades termodinámicas de las soluciones. Aquí les hablaré y encontraremos acerca de lo que es la energía libre total de una solución. Ella es expresada con la letra F mayúscula. Ella viene dada por la ecuación de la primera ley de la termodinámica, donde nos dice que G va a ser igual a G1 por N1 más G2 por N2 y así sucesivamente. G es la cantidad molar parcial
ella que nos dice, esta ecuación de la primera ley de la termodinámica nos enseña que cualquier propiedad extensiva de una solución puede a temperatura y a presión constante expresarse como una suma de productos. Es decir, cada producto n minúscula representa un factor de potencia G mayúscula, que representa un factor de intensidad. En consecuencia de esto, las cantidades molares parciales representan las propiedades intensivas de una solución. De esa ecuación de la primera ley de la termodinámica nos sale que F va a ser igual a F1 por N1 más F2 por N2. Esto es la energía libre total de una solución, es la sumatoria de esas energías más la sumatoria de los productos, de los moles de los productos constituyentes. Analógicamente, cuando la entalpía y la entropía viene dada por la sumatoria de esa entropía más los números de mole presentes en esa solución, esto va a ser igual a entalpía, la sumatoria de la entalpía presente y la sumatoria de los números de moles presentes. De esto, cuando la energía libre total de una solución, cuando es igual a la entalpía menos la temperatura y la entropía, esto es igual que digamos que la energía libre 1 va a ser igual a la entalpía 1 menos la temperatura por la entropía 2 y así sucesivamente. Por el otro lado, tenemos que cuando los constituyentes de la solución los encontramos de acuerdo del capítulo de energía libre y equilibrio. Resulta de esas ecuaciones de la energía libre y equilibrio de las siguientes expresiones, de las siguientes derivadas, cuando podemos derivar lo que es la energía libre molar parcial del constituyente I sobre la derivada de la temperatura, por ejemplo, cuando P es constante, cuando T es constante y cuando los números de moles presentes, por ejemplo N1, N2, son constantes. De todo esto podemos también, por medio del capítulo de energía libre y equilibrio, también escribir lo que es la energía libre molar parcial de cada constituyente, donde nos dice que F, que es la energía libre molar parcial del constituyente I, va a ser igual a la sumatoria de la energía libre molar constituyente I más la R, que es una constante por la temperatura y el logaritmo de su actividad. De todo esto podemos emplear fracciones, lo que son molares. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la ecuación donde la actividad en la solución, una concentración dada, va a ser igual a lo que es la actividad de esa concentración dada por la gamma. De todo esto podemos deducir que lo que es la energía libre molar parcial del constituyente I va a ser la sumatoria de esas energías parciales constituyente I más lo que es la R, que es la constante, la temperatura, por el logaritmo de lo que es la actividad de la solución, la concentración I, por el gamma I. Para terminar con mi punto de la explicación de lo que son las propiedades termodinámicas de las soluciones, aquí podemos utilizar cuando en los estados tipo únicamente para el solvente, es decir, cuando la F1, que es la energía libre molar parcial del constituyente I, va a ser igual a esa misma energía. Esto ocurre solamente cuando el coeficiente de la actividad es igual a 1. Y permite convertir en el constituyente I a 1. Esto al mismo tiempo, para un soluto que no se disocia, se tiene que lo que es la actividad del constituyente 2, esto va a ser igual a N2 por el coeficiente de actividad 2. Todo esto ocurre cuando el coeficiente de la actividad 2, al dividir esas dos fracciones, eso sea igual a 1. Y cuando N2 sea igual a 0. Cuando es igual a 0, aquí se toma como punto de referencia una solución cuyo soluto está diluido a infinito de solvente. Y este estado tenemos que N2 es igual a 0, pues.
Por otro lado, dentro de estas propiedades termodinámicas de las soluciones, de estas ecuaciones 2 y 13, aquí nosotros podemos expresar la concentración expresada en otras unidades distintas a las fracciones molares. Así podemos y queremos expresar C por moles en moles por litro. Tenemos entonces que la actividad 2 va a ser igual a lo que es la concentración en estado 2 por la F2, que es el coeficiente de la actividad del soluto para esa concentración. Pues todo esto ocurre cuando la concentración en el estado 2 sea igual a 0. De aquí podemos desear también usar la molaridad y el coeficiente de esa actividad, que es Y2. Entonces tenemos que la actividad 2 va a ser igual a la molaridad 2 por el coeficiente de la actividad Y2. Todo esto ocurre cuando la molaridad 2 es igual a 0. Es por eso que en soluciones diluidas a infinito, para otras concentraciones, los diversos coeficientes de actividad en general tendrán valores diferentes para una solución de una concentración dada. Todo esto puedo resumir diciendo de la siguiente manera. Gracias al estudio de lo que es la energía libre molar parcial, nosotros podemos deducir que cuando esas sustancias hay un cambio de energía libre en un proceso cualquiera, como es una función de los estados inicial y final del sistema únicamente, es una cantidad definida a una temperatura y presión cualquiera y varía con el cambio de estas dos variables. Como en el caso mencionado en este contenido de la energía, los valores absolutos de la energía libre de la sustancia se desconocen. Todo esto ocurre cuando trabajamos con la energía libre parcial, que es F, porque ella va a depender mucho de lo que son la entalpía, la entropía, depende mucho de la temperatura, de la actividad que generan esas soluciones, y también depende de lo que son las coeficientes de esa actividad. En este punto trataremos el proceso de las disoluciones. Comenzaremos definiendo solubilidad. Esta es la cantidad máxima de soluto presente en una disolución saturada, es decir, la máxima cantidad de soluto que el disolvente es capaz de disolver. Luego, considerando el proceso donde la solución dentro de un sistema se mezcla con una serie de constituyentes de moles en una sustancia que forman una solución binaria. Por otra parte, la variación de energía libre de Gibbs en cualquier propiedad termodinámica extensiva de un sistema a una temperatura y presión determinada es entonces variación de la energía libre de Gibbs es igual a la suma de los constituyentes de la mezcla, donde G es la propiedad de la solución y G1 tipo y G2 tipo los valores de la propiedad por mol para los dos constituyentes puros. De nuevo, como G está dada por energía libre de Gibbs es igual a la suma de los constituyentes de la mezcla, y uniendo con la ecuación anterior se obtiene la variación de energía libre de Gibbs, donde ΔG representa el cambio integral de alguna propiedad termodinámica. Además de lo anterior, tenemos el cambio de energía libre, que acompaña al proceso de mezcla representado en una ecuación, y también el cambio de calor, entropía y volumen, donde se encuentran constituyentes puros con estados tipos, y a una temperatura determinada la energía libre, la entropía y el calor de mezcla se relacionan entre sí mediante la resta de sus constituyentes. Diagramas de punto de ebullición de mezclas binarias miscibles. Como a una temperatura dada, el vapor sobre una solución es más rico en el componente más volátil que la solución. Esta se desplaza en composición hacia el constituyente menos volátil, eliminando su vapor. Entonces, si condensamos los vapores y removemos los nuevos vapores, formamos sobre el condensado
los nuevos vapores serán mucho más ricos en el constituyente más volátil que las soluciones de las cuales ésta procede. Al repetir este proceso es posible obtener una concentración de constituyente más volátil en el vapor y una concentración del constituyente menos volátil en la solución. A este proceso de concentrar los constituyentes se conoce como una destilación fraccionada. Y como el proceso se describe, se verifica a temperatura constante, puede designarse como una destilación fraccionada isotérmica. Por su parte, a una presión de confinado, dada una solución de composición definida, hervirá a una temperatura a la cual su presión de vapor total es la misma que la presión del confinado. A este confinado se le designa por P. La condición para ebullición se describirá así. P va a ser igual a PA más PB. Así a una presión atmosférica, una solución hervirá a la temperatura en la que la presión total de vapor se hace igual a 760 milímetros de mercurio. En los diagramas de punto de ebullición podemos encontrar tres tipos. En el tipo 1, la presión de vapor de A es la misma del sistema y la de B es la máxima, mientras que la presión de vapor de todas las composiciones posibles entre A y B son intermedias entre las dos. En consecuencia, a presión constante, el punto de ebullición de A será el máximo del sistema y el de B el mínimo, mientras que todos los debidos a distintas composiciones de A y B serán intermedios y estarán dados por la curva de composición del líquido. Ahora bien, como el vapor que se libera de una composición particular de la solución debe ser más rico en el constituyente más volátil B, la composición de vapor a una temperatura dada estará más próxima a B que la composición del líquido correspondiente, y de aquí la curva de composición de vapor debe quedar ahora sobre la curva de composición del líquido mostrado en el gráfico. En el diagrama tipo 2, la presión de vapor del sistema es un máximo para la composición C, y de aquí tal solución hervirá a una temperatura mínima, que conduce a un mínimo en la curva de punto de ebullición. En el diagrama tipo 3, la solución de composición D presenta la presión mínima del vapor del sistema, que hervirá a la máxima temperatura, y en consecuencia la curva de los puntos de ebullición presenta un máximo. En todos los casos, las curvas de composición de vapor quedan por arriba de la composición del líquido, por lo antes mencionado. Por esa razón, vemos que en los sistemas cualquiera cuya presión de vapor son intermedias entre aquellos de los constituyentes puros, tendrán un diagrama de destilación con puntos de ebullición intermedios, tales como se mostró en el diagrama tipo 1. Por otra parte, un sistema del tipo de presión de vapor máximo dará un diagrama de destilación con un punto de ebullición mínimo, mientras que cualquier sistema del tipo de presión de vapor mínimo dará un diagrama de destilación con un máximo en la curva de punto de ebullición. Por último, se puede decir que las concentraciones de los puntos C y D en los diagramas de presión de vapor y temperatura no son generalmente idénticos. Con el cambio de la temperatura hay una tendencia para las composiciones correspondientes a los máximos o mínimos de la presión de vapor a correrse hacia A o B, dependiendo del sistema en cuestión. De forma general, podemos decir que las soluciones de presión baja de vapor hervirán a temperaturas mayores que aquellas cuya presión de vapor es alta. La destilación es un método de separación de los componentes de una solución, los cuales son apreciablemente volátiles. Entre los principales tipos de destilación tenemos la destilación simple y la destilación fraccionada. En la destilación simple, los vapores producidos son inmediatamente canalizados hacia un condensador, el cual lo refresca y condensa, de modo que el destilado no resulta puro.
mientras que la destilación fraccionada es una variante de la destilación simple que se emplea principalmente cuando es necesario separar líquidos con punto de ebullición cercanos. Consiste en que una parte del destilado vuelve del condensador y gotea por una larga columna a una serie de placas, y que al mismo tiempo el vapor que se dirige al condensador hace burbujear al líquido de esas placas. De esta forma, el vapor y el líquido interaccionan de forma que parte del agua del vapor se condensa y parte del vapor del líquido se evapora. Así, la interacción en cada placa es equivalente a una redestilación, y si se construye una columna con el suficiente número de placas, se puede obtener un producto destilado de altísima pureza. Aplicaciones industriales de la destilación simple. Se aplica para desalinizar agua, es decir, convertir el agua de mar en agua potable, aunque su sabor para el consumo humano no es muy agradable. También se aplica en los vinos y cervezas para separar el producto líquido final de los granos o frutos de los que se producen, y en la absolución del alcohol, separándolo del agua. Por ejemplo, el agua ebulle a 100 grados centígrados y el alcohol a 78.5 grados centígrados. Si se hierve una mezcla de estos dos líquidos, el vapor que sale es más rico en alcohol y más pobre en agua que el líquido del que procede, pero no es alcohol puro. Para purificarlo aún más es necesario realizar varias destilaciones. Aplicaciones industriales de la destilación fraccionada. En la industria del petróleo para generar gases ligeros, naftas, gasolina, queroseno, diésel, aceite lubricante y asfalto, los cuales se obtienen por destilación del petróleo crudo. Y en la industria de las bebidas alcohólicas para separar etanol de los demás productos de fermentación de carbohidratos. Por otra parte tenemos los azeótropos, que son mezclas líquidas de dos o más compuestos químicos que ebullen a temperatura constante y se comportan como si estuviesen formadas por un solo componente. Un ejemplo es la mezcla de etanol-agua que forma un azeótropo para una concentración del 96% en peso de alcohol, con esta concentración. Pero para conseguir un compuesto más puro se necesitan recursos especiales como la destilación azeotrópica, que es un fraccionamiento que se facilita con la adición de un nuevo componente al sistema. El nuevo componente se elige cuidadosamente para desplazar el equilibrio vapor-líquido en el sentido favorable. Por otra parte tenemos los tipos de azeótropos, que están los positivos y los negativos. Entre los azeótropos positivos tenemos que es cuando un azeótropo llega a ebullición a través de una temperatura mínima. Un ejemplo de este sería una mezcla de un 95.6% etanol-agua. El etanol y el agua hierven a 78.4 grados centígrados y 100 grados centígrados respectivamente, mientras que el azeótropo lo hace a 78.2 grados centígrados. De hecho, 78.2 grados centígrados es la mínima temperatura a la que una mezcla de etanol-agua puede hervir. A estos azeótropos también se les conoce como azeótropos de temperatura mínima. Por otra parte tenemos los azeótropos negativos, que son los que alcanzan la ebullición a una temperatura máxima. Un ejemplo de estos sería el ácido clorhídrico a una concentración de 20.2% de este ácido en agua. El ácido clorhídrico hierve a menos 84 grados centígrados, mientras que el azeótropo lo hace a 110 grados centígrados, la cual es mayor. Por eso es conocido también como azeótropos de temperatura máxima. Aplicaciones industriales de los azeótropos. Deshidratación azeotrópica del sistema etanol-agua, usando disolventes como pentano, hidrocarburos, entre otros. Y destilación azeotrópica para separar ciclohexano del benceno, utilizando acetona como disolvente. Hablemos de la condición de equilibrio entre fases, es decir, el equilibrio de las soluciones. Para entender este concepto debemos saber que las sustancias puras, como el agua líquida y el agua gaseosa, poseen la condición de equilibrio entre las fases cuando a temperatura y a presión constante la energía libre molar de esa sustancia es igual en todas las fases. Ahora bien, ¿cuál sería la condición de equilibrio entre las fases cuando éstas no son puras? Es decir, cuando son soluciones, aquellas conformadas por un soluto y un solvente. Para contestar dicha pregunta debemos considerar un sistema compuesto de varias fases, cada una de las cuales contiene cierto número de componentes. De allí se desprendería una ecuación para entender la energía libre total de cada fase. La energía libre total de cada fase viene dada por la ecuación de la energía libre total de una solución F, la cual es
F es igual a F sub 1 por N sub 1 más F sub 2 por N sub 2 y así sucesivamente, donde F sub 1, F sub 2 y así sucesivamente son las energías libres molares parciales de los constituyentes de una solución y N sub 1, N sub 2 y así sucesivamente son los números de moles de los diversos constituyentes presentes. Si prestamos atención a dos cualesquiera de las fases presentes y suponemos ahora que de N sub 1, de N sub 2 y así sucesivamente son moles de los diversos constituyentes que se transfieren de una fase a otra manteniendo constante la temperatura y presión, la disminución de energía libre de una de ellas será de F igual a F sub 1 por dN sub 1 más F sub 2 por dN sub 2 más F sub 3 por dN sub 3 y así sucesivamente. Mientras que el incremento de energía libre en la segunda será dF sub' igual a F sub' 1 por dN sub 1 más F sub' 2 por dN sub 2 y así sucesivamente. El cambio neto de dicha energía debida a esa transferencia, que es dF, es dF igual a dF' menos dF, o sea, F' sub 1 menos F sub 1 por dN sub 1 más F'2 menos F2 por dN sub 2, así sucesivamente. Sin embargo, cuando hay equilibrio entre las dos fases, tenemos que dF a temperatura y a presión constante es 0, o lo que es lo mismo decir F sub' 1 menos F sub 1 por dN sub 1 más F sub' 2 menos F2 por dN sub 2 es igual a 0. De nuevo, como la transferencia de cada constituyente de una fase a otra puede hacerse independientemente, se sigue también que cada término de esa ecuación debe ser 0. Esto no es más que F sub' 1 menos F sub 1 por dN sub 1 va a ser igual a F sub' 2 menos F2 por dN sub 2 igual a F sub' sub i menos F sub i por dN sub i, todo ello igual a 0. Entonces, como dN sub 1, dN sub 2 y así sucesivamente no son 0, deben serlo los otros términos, y de allí que F sub' 1 sea igual a F sub 1, que F sub' 2 sea igual a F sub 2 y así sucesivamente. Finalmente, como el mismo argumento puede repetirse para un par de fases cualquiera, el resultado anterior es válido para todos, es decir, que para la fase de un sistema de equilibrio resulta que F sub 1 es igual a F sub' sub 1 igual a F'B' sub 1, que F sub 2 es igual a F sub' sub 2 igual a F'B' sub 2, y en general que F sub i es igual a F' sub i igual a F'B' sub i. Entonces, esta ecuación lo que establece es que para el equilibrio a temperatura y a presión constantes en un sistema multicomponente con numerosas fases, la energía libre molar parcial de cada constituyente debe ser igual en todas las fases. Si una de ellas es una sustancia pura, las deducciones anteriores se aplican aún, excepto que ahora F sub i para esta sustancia en la fase pura va a ser igual a F sub i super 0. Veamos ahora el equilibrio de una solución y su fase de vapor. Si consideramos una solución que contiene componentes volátiles y se coloca en un espacio evacuado, se producirá una fase de vapor que contiene los constituyentes de la solución. Las condiciones que deben regir en el sistema para que exista equilibrio entre la solución y la fase de vapor se obtienen de manera que la energía libre molar del constituyente I en la fase de gas venga dada por F sub IG es igual a F sub I super 0G más R por T por el logaritmo natural de F sub I G, donde R es la constante de los gases, T es la temperatura y el subíndice G se refiere al gas. De nuevo, la energía libre molar parcial del mismo constituyente en solución vendrá dada por F sub I es igual a F sub I super 0 más R por T por el logaritmo natural de A sub I. Para el equilibrio entre la solución y la fase gaseosa, tendremos que F sub IG va a ser igual a F sub I y en consecuencia F sub I super 0G más R por T por el logaritmo natural de F sub IG
va a ser igual a f sub i super 0 más r por t por el logaritmo natural de a sub i. O lo que es lo mismo que el logaritmo natural de f sub ig sobre a sub i va a ser igual a f sub i super 0 menos f sub i super 0 g entre r por t. Como una temperatura dada, el lado derecho de esta ecuación es constante, la cantidad que abarca el logaritmo debe ser constante también, y resulta que f sub ig entre a sub i va a ser igual a k. Para evaluar esta k se utiliza el hecho de que para un constituyente puro i, a sub i es igual a 1 y f sub ig es igual a f sub ig super 0, donde este último valor va a representar la fugacidad del vapor sobre el constituyente puro. Al colocar estas cantidades en esa ecuación, vemos que k es igual a f sub i super 0g, y de allí la ecuación se convierte que en a sub i es igual a f sub ig entre f sub i super 0g. De la ecuación a sub i igual a f sub ig entre f sub i super 0g, muestra que la actividad de un constituyente volátil de una solución viene dada por la relación de la fugacidad del vapor del constituyente en equilibrio con la solución dividida por la fugacidad del vapor en equilibrio con el constituyente puro. De nuevo, f sub ig es igual a p sub i por gamma sub i g, donde P sub i es la presión de vapor de un constituyente dado sobre la solución y gamma sub ig es su coeficiente de actividad. Análogamente, F sub i super 0g es igual a P sub i super 0 por gamma sub i g, donde P sub i super 0 es la presión de vapor del constituyente puro y gamma sub ig su coeficiente de actividad. Al colocar estas identidades en una ecuación, nos resulta que A sub i es igual a P sub i por gamma sub ig entre P sub i super 0 por gamma sub i super 0 g. Finalmente, si los vapores se comportan como gases ideales, entonces gamma sub ig es igual a gamma sub i super 0 g igual a 1. Y entonces la ecuación nos queda simplemente que A sub i va a ser igual a P sub i entre P sub i super 0. Así, A sub i se obtiene de las presiones de vapor del constituyente sobre la solución y cuando es puro. La sustitución de la ecuación nos da que la energía libre de una mezcla de una solución binaria va a ser la variación de F sub m es igual a n sub 1 por R por T por el logaritmo de P sub 1 gamma sub 1 G entre P sub 1 super 0 gamma sub 1 super 0 G más N sub 2 por R por T por el logaritmo natural de P sub 2 gamma sub 2 G entre P sub 2 super 0 gamma sub 2 super 0 G. Cuando los gases se comportan idealmente, los valores de las gamma se hacen la unidad y la ecuación se simplifica de manera que la variación de F sub m es igual a N sub 1 por R por T por el logaritmo de P sub 1 entre P sub 1 super 0 más N sub 2 por R por T por el logaritmo natural de P sub 2 entre P sub 2 super 0. De aquí todas las cantidades son directamente medibles y por lo tanto la variación de F sub m se obtiene fácilmente a partir de los datos de la presión de vapor. Cuando hablamos de una solución ideal, la definimos como aquella en que la actividad de cada constituyente es igual a su fracción molar bajo todas las condiciones de temperatura, presión y concentración. En consecuencia, una solución ideal se forma sin desprendimiento o absorción de calor. Esto nos muestra que una solución ideal, la variación de F sub m es igual a menos T por la variación de S sub m. Y teniendo en cuenta esto, la variación de S sub m es igual a menos N sub 1 por R por el logaritmo natural de N sub 1 más N sub 2 por R por el logaritmo natural de N sub 2.
Esto lo que predice es que para una solución ideal, la variación de S sub m es una función de la concentración y la cantidad de los constituyentes presentes. A su vez, enseña que la variación de F sub m es una función de estas variables, así como la temperatura. Además, ninguna ecuación contiene factores específicos de la naturaleza de la sustancia comprendida. En ese sentido, estas ecuaciones son análogas a la ley de los gases ideales y predicen la conducta del gas de manera independiente de las características específicas, naturaleza o estructura de las moléculas de gas. Eso es todo, amigos.